Si todos cruzan por la mitad de la calle, vamos a un lugar y tendemos a cruzar por la mitad de la calle y no respetar las señales. Si en el país que vamos todos respetan las sendas peatonales o los semáforos peatonales, nosotros los respetamos también. Es un mecanismo humano bastante universal porque los seres humanos dependemos de los otros para sobrevivir y los tomamos como referencia para guiar nuestras conductas. Habitualmente tendemos a pensar que la gente reacciona, trabaja y decide por impulsos racionales. Es decir, si queremos que hagan algo, le tenemos que dar plata, subsidios, incentivos. Si queremos que no hagan algo, lo tenemos que castigar, mandarlos a la cárcel o ponerles multas. Y la verdad que la gente muchas veces no decide básicamente con estas métricas, sino que piensa en otra cosa, o mejor dicho, a veces actúa no tan racionalmente. La ciencia del comportamiento tratan de entender cómo las personas actúan en realidad. De las miles de decisiones que tomamos todos los días, algunas sí nos sentamos, evaluamos las alternativas y decidimos, pero otras las tomamos en el instante, rápidamente, porque si no nos quedaríamos inmovilizados, siempre pensando, evaluando para luego decidir. Ahora, la ciencia del comportamiento lo que han hecho es tratar de ver por qué a veces no nos comportamos tan racionalmente y qué herramientas tenemos para mover a las personas a que lo que ellos quieren hacer coincida con lo que efectivamente hacen. Las ciencias del comportamiento, en general, en el mapa global, comienzan a influir en las políticas públicas fuertemente a partir de aproximadamente el año 2010, donde se inicia el trabajo en la primera unidad gubernamental a nivel mundial, ¿sí? La jefatura de gabinete del gobierno británico. Allí comienza la primera unidad funcionando dentro de un gobierno. Empieza a difundirse ese enfoque y a crecer en otras regiones del mundo. Esa diseminación, al momento en el cual empezamos a trabajar nosotros en 2017, 2018, todavía no existían unidades de gobierno, nunca habían existido en Argentina. Consideramos muy valiosa la decisión política que tomó el presidente Alberto Fernández de tomar la decisión de avanzar. Y esta decisión no fue tomada sola, sino que fue apoyada básicamente por el BID, que tiene experiencia en estos temas, que apoya a la Argentina en muchísimas de las políticas tradicionales, pero que también quiso estar presente en esto. Entonces, la cooperación BID-INECO fue nuestro soporte, primero afectivo y moral, pero también institucional y de conocimientos para que la unidad pudiera comenzar a desarrollarse. Hizo que el 20 de julio del 2021 se iniciara el trabajo de la Unidad de Ciencia del Comportamiento y estamos ahora al borde de celebrar el primer año de la unidad con muchos experimentos en ejecución y algunas cuestiones más concretas que ya también estamos haciendo junto con el sector privado, con las universidades y también desde dentro del gobierno federal. ¿Cómo redacta uno una norma? Eso tiene una influencia tremenda en la conducta de las personas. Si nosotros ponemos una norma en la cual dice, por ejemplo, que cuando al morir las personas se supone que no donan los órganos y que pueden hacer una manifestación en contrario, el resultado social es que las personas no se van a tomar ese trabajo de tomar esta decisión y por lo tanto la salud pública se va a ver resentida porque no va a haber órganos. Si nosotros en cambio cambiamos esta alternativa, es decir, que si nosotros no hemos dicho nada se presume que donamos, ahora tenemos, como en muchos países del mundo, más del 90 y pico % de las personas que donan, lo que imagínense tiene un impacto tremendo en la salud pública de un país. Pero ya entre 2018 y 2019, aún con el cambio positivo de la ley Justina, se observó que el porcentaje de disponibilidad de donantes seguía siendo bajo comparado con otros países con sistemas de opt-out. Entonces, allí es donde nos acercamos y empezamos a trabajar junto con el equipo de Iván Budassi, de Secretaría de Asuntos Estratégicos, para tratar de entender por qué, aún con este cambio de legislación, o por lo menos de conocimiento y de publicidad de la legislación, a favor del aumento de disponibilidad de donantes de órganos, y aún con este cambio comportamental positivo, ¿por qué no había trepado suficientemente? Y allí empezamos a trabajar junto con los organismos de trasplante de Ciudad, el Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, el organismo de trasplantes de la provincia de Buenos Aires, que es el CUCAIBA, y gente de INCUCAI,
a tratar de entender los factores intrahospitalarios. El problema, por lo que pudimos detectar, es que hay factores intrahospitalarios. Hay factores que tienen que ver con cómo dentro de las unidades críticas donde se deben detectar los potenciales donantes aparecen trabas. Trabas que tienen que ver con el comportamiento del personal dentro del hospital que hace que no exista mayor disponibilidad de donantes. Elaboramos un modelo de comportamiento, un protocolo para intervenir en las unidades de cuidados críticos para destrabar esos factores comportamentales y aumentar la disponibilidad de nuevos donantes dentro de las unidades críticas. Lo interesante de esta herramienta, la Unidad de Ciencia del Comportamiento y Políticas Públicas, es que tiene varios campos de actuación. Por un lado, tenemos un apoyo académico muy fuerte de la Red Argentina de Ciencia del Comportamiento que funciona dentro de esta unidad. Allí, la academia, los profesores, quienes tienen experiencia en trabajar en estos temas, nos ayudan a pensar la aplicación concreta de las ciencias del comportamiento a lo que tiene que hacer el gobierno a todo nivel. Y después, es importante que esté basada en el gobierno central, pero también interactuando con las provincias y los municipios, porque si bien hay muchísima literatura sobre los temas de ciencia del comportamiento, hay gran cantidad de experiencias en todo el mundo, hay una palabra básica para saber si esto funciona, que es contexto. Algo que puede funcionar en el Reino Unido, o en Chile, o en cualquier otro país del mundo, bueno, quizá estas cuestiones no conscientes que hace que nosotros decíamos de una u otra manera, varían de país en país. La persona es una y tiene mecanismos de razonamiento bastante similares en todo el mundo, pero siempre hay que probar para ver si lo que ha sido efectivo en otros lados se aplica no solo en nuestro país en general. Nosotros estamos haciendo experiencias para ver si estas herramientas, por ejemplo, para promover la vacunación o la vuelta de los chicos al colegio que han dejado en pandemia o un mejor cobro de impuestos, estamos viendo no solo a nivel país. ¿Es lo mismo el Chaco que Misiones, que Almirante Brown o que la Ciudad de Buenos Aires? Claramente no. Entonces hay que probar. Esa es una de las enseñanzas básicas de la ciencia del comportamiento. El contexto en la decisión. Hemos podido hacer muchas cosas, apoyar la Red Argentina de Ciencia del Comportamiento, en donde cada persona que está interesada, y en esto el país entero, tenemos más de 250 asistentes a nuestros encuentros mensuales, en donde debatimos la teoría de la ciencia del comportamiento vinculada, por ejemplo, ahora tenemos algo de la educación y de cómo hacer que los chicos sigan su ciclo educativo. Luego tenemos algunas cuestiones que trabajamos directamente desde la unidad. Por ejemplo, en Chaco estamos llevando adelante un ensayo en donde primero sobre más de 100.000 personas estamos mandándole determinados mensajes en donde recalcamos algunas cuestiones que pueden hacer que la gente que no se ha vacunado, no se ha dado ni la segunda ni la tercera dosis, vuelva a los vacunatorios. Como por ejemplo decirle que la gran mayoría de sus conciudadanos lo han hecho o resaltando un sesgo que llama la aversión a las pérdidas. A las personas le duele mucho perder cosas y si uno da un mensaje donde resalta ese punto, es muy efectivo. Y aquí le vamos a decir, no perdamos la inmunidad que hemos logrado, no tiremos por la borda este gran esfuerzo que se hizo en el Chaco y en el resto de la nación. Pero también tenemos con el apoyo del BID otros 10 proyectos que se hacen en conjunto entre el Estado Federal y entidades que se han presentado, se presentaron más de 100 propuestas, quedaron 10 y esas 10 están ahora en marcha. Estuvimos reunidos con gente de Almirante Brown que está tratando de entender por qué algunas unidades sanitarias de Almirante Brown prescriben mucha más leche de fórmula en vez de promover la lactancia materna, como pasa en otras unidades sanitarias que están vecinas. Entonces, bueno, ¿qué cosas dentro de esa estructura de la decisión que tienen los médicos y las enfermeras de una unidad sanitaria es distinta a la otra para que se dé esta discordancia? O estamos trabajando con la educación bimodal de chicos con hipoacusia y cómo pueden también simultáneamente aprender lenguaje de señas y el lenguaje tradicional. Lo interesante de la ciencia del comportamiento es que se aplica realmente a todas las políticas públicas. Un área central en la cual la ciencia del comportamiento demuestran ser muy útiles es en el tránsito.
las herramientas clásicas que uno piensa cuando quiere ordenar el tránsito es impongamos sanciones y más policías en la calle. Quizá con un mejor señalamiento del camino podemos lograr que las personas, sin darse cuenta, disminuyan la velocidad. Pintando una calle con líneas oblicuas, hacemos que el volante nos tiemble y prestemos atención a los peligros que presenta la ruta en ese lugar. Nuevamente, una herramienta barata, menos intrusiva, menos violenta para el ciudadano y que produce muchos mayores resultados que una multa o que un policía en cada esquina. Muchísimo interés en aplicar estas herramientas porque son efectivas, logran resultados y también no cuestan mucho dinero. Nosotros creemos que la Unidad de Ciencia del Comportamiento es candidata a convertirse en una política de Estado. Nuestro desafío es dejar al final del mandato de Alberto Fernández evidencia suficiente para que se vea que en la Argentina, en el contexto local, esto que ha sido probado con éxito en el mundo también funciona y que quien quiera que gane las próximas elecciones decida mantener la unidad en el futuro y desarrollar con mayor énfasis que lo que hemos hecho nosotros en estos primeros tiempos, políticas públicas basadas en la evidencia. Uno de los corolarios de nuestra cooperación técnica, de las cosas que sacamos como conclusión, es que además de todas las aplicaciones de ciencia del comportamiento más conocidas, hay un enorme potencial del campo de las neurociencias para aplicar en las políticas públicas. Hay mucho más para estudiar y mucho potencialmente para aplicar. Sin dudas, la aplicación de las neurociencias a las políticas públicas está unos pasos atrás respecto a la aplicación de ciencias del comportamiento. Cuando las ciencias del comportamiento dejaron la teoría y pudieron transformarse en herramientas que se pudieron testear y demostrar mediante resultados que cambiaban las políticas a las cuales se dirigían, allí las ciencias del comportamiento se empezaron a convertir en una herramienta cada vez más utilizada. Las neurociencias están unos pasos atrás en ese proceso todavía. No contamos con un volumen de trabajos o de estudios que muestran que ideas, conceptos de neurociencias producen esos efectos reales en estudios testeados. Tenemos muchas hipótesis, hay muchos campos o posibilidades de aplicación en términos de los problemas que empiezan a presentarse como problemas de la agenda pública. Desde los problemas de la salud mental, los problemas que tienen que ver con el uso de la tecnología, los problemas que tienen que ver con el aprendizaje y la educación. Son todos temas donde las neurociencias tienen mucho para decir. Si diseñamos mejores herramientas basadas en cómo funciona el cerebro, los indicadores en todos esos terrenos vayan a mejorar. Muchas cosas importantes en cuanto al desarrollo cerebral temprano, cómo favorecer un mejor neurodesarrollo y prevenir las enfermedades o los trastornos del neurodesarrollo, cómo mejorar nuestro envejecimiento. Todos esos son problemas importantes que afectan finalmente las políticas públicas. Además de ser problemas sanitarios de gran escala, tienen que ver con cómo las personas vivimos, cómo funcionamos, cómo trabajamos. Un ejemplo muy directo de todo esto lo hemos experimentado durante pandemia, cómo cambiaron nuestros modos de funcionar en relación con la virtualidad. Afectan nuestros modos de trabajar, nuestros modos de aprender. Conocer cómo eso afecta a nuestro cerebro es clave para usarlos mejor. Si queremos tomar decisiones en largo plazo sobre cuánto es bueno, cuánto es sano, cuánto mejora la productividad o no, trabajar remoto. Esa es una pregunta que involucra tarde o temprano entender cómo la relación con las pantallas afecta a nuestros cerebros. Y eso tarde o temprano va a afectar cuestiones sociales importantes como normativas de trabajo, rendimiento en las empresas y productividad y posibilidad de desarrollo personal. O sea, todos los temas de política pública de los próximos años van a estar cruzados por temas que tienen que ver con cuestiones de comportamiento que hacen a nuestro cerebro y que cuanto más conozcamos de eso, mejores respuestas vamos a poder dar desde el punto de vista de las políticas públicas. Por lo tanto, uno de nuestros aprendizajes de esta cooperación técnica es la ciencia del comportamiento son una herramienta que tenemos, las podemos expandir, las podemos utilizar, funcionan y sirven, pero además hay un gran capítulo, algo por expandir y desarrollar al futuro, que es cómo utilizamos más las neurociencias para
testeándolas primero, mejorar resultados que tengan que ver con los comportamientos y las políticas públicas.